Camisa kilata, camisa kuyaka. Mahaja arruntawasti apteanirasmo. Huma kuyakita, huma hilata. Qollonsa, pampansa, utkasiri kuyaka, hila kuyaka. Amchurasansti, huasasti yatiq askaraki yaniwa. Kun siatiqa ñaleja. Sí, amigos, vamos a aprender algo nuevo que ya los había adelantado a algunos, pero vamos a aprender un nuevo tema. ¿Cuáles son? Lo que tenemos: uka, aka, kaya, kuri, ¿no? Sí, amigos, así que empecemos. Los determinantes demostrativos en aymara. Aka pilpinto, así lo usamos esos determinantes, ¿no? Uka waka, kaya iwija, kuri kakelo. Amigos, vamos a empezar con la explicación con más detalles aquí. Los determinantes demostrativos en aymara. Haka, cuando está aquí, puedo agarrarlo. Decimos aka iwija. Cuando está un poco más lejos de mí, pero está cerca de mi receptor, uka iwija, puedo señalarlo, ¿no? Cuando está lejos de los dos, del receptor y de mí, decimos kaya iwija. Y cuando está más lejos de que casi no podemos verla ese rato, decimos kuri iwija. Está sinti hayankiwa. Ahora pasamos a los plurales en forma plural. Como decimos, es casi igual, solo que describimos ya, dice, ¿no? Cuando está aquí cerca decimos aka waka naka, ¿sí? Utilizamos lo que es plural, naka, ¿no? Cuando está en la mitad o está entre el receptor y yo, uka waka naka. Y cuando está lejos de los dos, kaya waka naka. Y cuando está más lejos, que no se puede ver mucho ya, decimos kuri waka naka. Eso es, amigos. Mauru kisimirana sarnaqawipa. Maya kuteja, maya kisimirawa, hach ahawira makataña munatainaja. Ukamawa, hani chaka hakisinja, maya qoqalapinamawa, makataña qaldatainaja. Ukata mayalaq ualapi patnama, tuyuri uñijataina, ukata akamasatainawa. Haniwa uka qoqalaphatqa hawirqa makatkasmati. K'isimiraq akamsa hisk'asitaña. Kunjama ukatqlaq parlasqa kitaña. Niyasa kusina utapasarañani. Hupawa yanapchistuspaqa. Ukamawa kusina utaparu sarapqataina. Kusiqa llaqapa luraskatainaqa. Laq'ump k'isimiram niyapurqasinqa laq'u qalltataña parlaña akamsasa. Kusi haniwa hach'a hawira makatirqamapti. Ukata akamaq hisk'atainaqa. Haniti yanapt'ap hitasmaqa. Ukata akamasasa kusiq arsutañaqa. Waliwa, hinalla humanakampi chika irnaqiri sarañani. Ukamawa kimspachaniwa hawira patjana. Qoranaka katusina kusina llaqapata chaka luraña qalltapqatainaqa. Uka chaka tukusinrakiwa k'isimiraqa uka hach'a hawira maqhatatainaqa. Ukamawa uka k'isimira uñt'awaraqtanqa mayuma uru sarnaqawipa. Ukamasti uñt'awaraqtanwa laq'u kusi hupanakasti hanch'a kani uywanakarakiwa. Ukata mashk'anpi uñt'asqa kiñani uka hanch'a kani uywanakaru. Araqtasinipkakita. Ch'aka saraqtanwa al hueso. Ch'akani con hueso. Hani no,
ch'akaninaka con huesos. Hani ch'akaninaka. Saractanua a los que no tienen huesos. Y en español, animales invertebrados. Hakuwinaka, números en Aymara. Así que empecemos. También. Empecemos. Maya, paya, kimsa, pusi, Pesca. Soqta, paqallqo, kimsa qallqo, llatunka, tunka. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca. Mana Maya, paya, kuwaliskiwa, kimsa, pusi, pesca, soqta, paqallqo, kimsa qallqo, llatunka, tunka. chusa. Así se escribe. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, soqta, humanaka kit'anaypaq nichaq humanaka. Soqta, paqallqo, kimsa qallqo, llatunka, tunka. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pesqani, tunka soqtani, humanaka hakt'asinip karakita, tunka paqallquni, tunka kimsa qallquni, tunka llatunkani, hichaqa tunka tunkaru, pa tunka, kimsa tunka, pusi tunka, pesqa tunka, soqta tunka, paqallqo tunka, kimsa qallq tunka, llatunka tunka. Pataka, como hilatanaka, kuyakanaka, yataqtasiukaraktanuqa, tunka, pataka, waranqa, waranqa, waranqa. Ahora, wik'uncha ñataki, pronombres posesivos. Hoy vamos a aprender. Tenemos esta palabra, el sufijo ja, que significa mi, mis. La palabra ma en aymara significa tú y tus. La palabra pa en aymara significa su y sus. Sa significa nuestro, nuestra. Empecemos en primera persona. Naya, que significa yo. Y entonces estemos hablando de mí. Yo hablo de mi esposo. Entonces, ¿qué digo? Chachaja. Y estoy utilizando el sufijo ja, que significa mi. Y aquí sería mi esposo. O si no, puede ser un varón que es en primera persona y puede decir de su esposa warmija, que significa en español mi esposa. Ahora hablemos de tú, juma. Entonces de ti hablemos que diríamos Gila Nakama, que estoy diciendo tus hermanos. Gila, hermanos. Naka, sufijo pluralizador. Ma, el sufijo que estamos hablando, que es de pertenencias, posesivos, ¿no? Ahora hablemos de jupa, de él. Aukchipa, taikchipa, warmipa, que significaba aukchipa, su suegro, su suegra. Warmipa sería entonces, ¿qué significaría? Su esposa. Aquí hemos utilizado el sufijo que pa, ¿no? Que significa su. Ahora pasemos a jupa de ella, que estamos hablando de ella, ¿no? En tercera persona, awichapa, su abuela, achechilapa, su abuelo. La palabra pa en aymara significa su. Hablemos de Hiwasa en primera, segunda persona, ¿no? Y entonces vamos a utilizar sa de nosotros, ¿no? Sa es la palabra, el sufijo que vamos a utilizar. Larisa, Ipusa, Tibulasa. Nuestro tío, estamos diciendo. ¿Sí? Nuestro, nuestra, nuestros. Significa la palabra sa. Y palasa, nuestra tía.
María Lulukuja. Hupaqa qhaniwa taqa Lankukisa hach'awila ñik'utaniwa hank'uniya wiskalla ajanuni hach'a ch'uqña nayraniwa. ¿Qué estamos diciendo? Hupaqa ella qhaniwa taqa lankukisa. No es qhaniwa significa no es taqa kisa, ni es flaca ni es gorda. Hach'awila ñik'utaniwa. Tiene cabello largo rojo. Hank'uniya wiskalla hanuna, blancona, casi larga cara, ¿no? Hach'a ch'uqña nayraniwa. Tiene ojos verdes. Es el tema que quería presentarles. Hasta luego, amigos. Hasta otro momento. Yaqawrasqaman mayampiqa haki sin cama.